Bienvenido a La Voz del Cielo, un programa que te conecta del cielo a la tierra, en donde Dios desea hablarte de manera preventiva en este cuarto programa. Qué bueno, qué maravilloso es Dios. Y escondiendo los trapos sucios familiares, tapando una violación familiar. Eso es terrible. ¿Cuántas personas no dejaron de pequeños sus hijos con los tíos, con familiares? Es un tema súper delicado el que voy a tratar, pero de verdad que tienes que prestar mucha atención. Ya no podemos seguir en esa cultura de tapar todo, de esconder la suciedad que hay en la familia. Y es tremendo lo que le pasó a una chica siendo virgen cuando su papá siendo el rey, vamos a hablar de Amnón y Tamar y el rey David, hizo caso omiso a esa situación tan delicada de perder la virginidad en un momento que primero ella no lo deseaba, segundo las condiciones no estaban dadas y Amnón era medio hermano de Tamar. Tamar venía siendo la hermana de Absalón. Pero llegó el momento en que Amnón comenzó a enflaquecer porque cuando hay un deseo inapropiado, la persona enferma. Y vino un sirviente y se dio cuenta que él estaba como adelgazando y le dio un mal consejo. Las voces negativas, las malas consejeras. Pero hoy desciende de lo alto la voz de Dios para decirte, debes hacerlo bien. Si hay un caso de violación en tu familia, debes declararlo. De verdad que debe ir a la justicia porque eso de verdad va a ser algo que va a trascender y va a dañar toda la relación familiar. Todo tu núcleo familiar va a ser dañado porque tú sencillamente no determinaste declarar, enjuiciar a ese primo, a ese tío e inclusive a ese hermano que violó a una hija, a una sobrina, a un familiar. Alguien se tiene que levantar en la familia y declarar eso. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó con Amnón y Tamar. Las consecuencias son inevitables. Amnón hace que Tamar entonces le sirva por un consejo de un sirviente. Siempre van a haber los malos consejeros, esos enviados por las obras malignas ocultas de las tinieblas. Y él puso a que el papá, el rey David, le enviara a su hermana a servirle. En eso la agarró, la encerró, sacó a todo el mundo de la habitación y la violó. Eran medios hermanos. Y en la ley mosaica se prohíbe terminantemente, en Levítico 18, aunque muchas personas van a decir, pero en el núcleo familiar de reyes sí se permitía. No, porque era una ley dictaminada para todos, que no podía un medio hermano, un primo, un sobrino, ninguno del núcleo familiar podían yacer. Ellos no podían acostarse y tener relaciones sexuales. Y la gente se basa mucho en una palabra que da Tamar allí cuando le dice, ¿por qué no le dices, por qué hiciste así, hermano mío? ¿Por qué no le dices al rey y el rey me hubiese dado a ti? Pero no es así. En la ley de Dios se prohíbe todo acto sexual familiar. ¿Eso qué significa? Que va a traer consecuencias negativas el hecho de que usted guarde secretos y trapos sucios familiares. La palabra de Dios dice en Levítico 18:11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, no se debe mostrar. Esa desnudez quiere decir que tú no podías acostarte con una media hermana y eso ha existido siempre. Y lo más tremendo de esta palabra es que vemos las consecuencias tan terribles que se dan. ¿Qué pasa? Esto hizo que Absalón, su hermano, cuando ella llegó, Tamar, a su casa, le preguntó, ¿te ha tomado mi hermano? Y ella le dijo, sí, calla, le dijo. Pero el rey David sabía ya que eso había pasado. El rey David sabía todo. Es impresionante cuando una persona, o inclusive
que ha sido llamada por Dios para grandes cosas, se haya prestado a esto. Y esto ya venía desde antes, desde cuando también él se acostó con la mujer de uno de los que trabajaban. Era una familia problemática sexualmente, esta del rey David, ¿no? De verdad que traían esos problemas como en la sangre. Y es tremendo cuando pasa esta violación en casa, porque las consecuencias fueron inminentes. Dice que Absalón se va. Primero David llora por lo que pasó, por la ida de Absalón, se va su hijo y queda pues Amnón. Pero ¿por qué se va Absalón? En medio de la rabia de la situación, y estaba tramando un plan para entonces ejecutar a su hermano. Y así pasó. No ha pasado ya casi 3 años cuando ejecuta a su hermano. Lo invita, le dice a su padre, déjalo salir, y esto y aquello, y lo aniquila. El sufrimiento del papá, del rey David, por ocultar y tapar esos trapos sucios familiares, fue doble. Por la muerte de su hijo Amnón y porque su hijo Absalón se va de casa. Pero en ninguna parte de la escritura dice que David lloró por Tamar o que David se sintió triste porque le había pasado a Tamar. Él estaba concentrado más en sus hijos varones. El descuido que se da con las hembras, también puedo acotar eso. Hay que tener mucho cuidado con las hijas hembras, con quién la dejas, el tío, el amigo, a dónde la envías. Y no quiere decir esto que también el varoncito no sea violado. Mira, los hijos son para cuidarlos. Cuando están pequeños, ellos son indefensos. Las amenazas que le hace el violador, calla, no digas nada. No fue en el caso de Tamar, ojo, no fue en el caso de ella. No digas nada porque si no te voy a matar a ti, a tu papá y a tu familia. Y el muchachito pues todo nervioso, pero es que yo sé que los padres tienen sexto sentido y saben que algo está pasando con su hijo. Averigua, llámalo, conversa con él, dile qué pasó, y si ha transcurrido el tiempo y fue violado cuando pequeño, tienes que hablar, ganártelo, porque entonces de ahí que viene lo que es la parte de la identidad sexual, cuando comienza la confusión a trabajar en el niño o el chico ya grande y él busca refugio en gente grande de igual sexo. Eso ya será otro tema. Lo cierto es que te quiero hablar de esconder los trapos sucios familiares. En este caso, la repercusión y las consecuencias fueron terribles. ¿Por qué? Porque Absalón se va. Sí, muy bien, se fue. El papá llora y sufre porque Amnón muere. Sufre porque Absalón se va. Mira el sufrimiento doble cuando tú no sacas esos trapos sucios familiares, las enfrentas a esas situaciones y pues tienes que ejecutar una acción. Como padre de familia tienes que ejecutarla, duela que le duela, porque si no el dolor va a ser doble y hasta triple. Cuando Absalón se va, mata a su hermano, se va, se aleja, logran traerlo nuevamente, pasado cierto tiempo. Cuando lo vuelven a traer, donde David ante el rey, dejan un tiempo sin verse, y esto le fue haciendo en su corazón una ira, una rabia, una venganza. Ya Absalón no tenía ansias de venganza, ya allí se despertó otro plan. Ya quería el poder, ser el rey y tumbar a su rey, al padre. Mira toda la serie de consecuencias, un efecto dominó, ¿no? Como quien dice, mira todo lo que viene sucediendo. ¿Por qué? Porque tapas el pecado y tapas y escondes los trapos sucios familiares. Eso es salir a la luz. Deja de pena, de miedo, porque no, o dolor. Ay, no es que le ha pasado a la gente que viola a una chica, a un chico, debe asumir sus consecuencias, las consecuencias de sus actos, porque si no las consecuencias las va a asumir aquel que tapa y esconde los trapos sucios. Sí, el programa de hoy se llama así, escondiendo los trapos sucios familiares. Consecuencia, que se levante todo en contra de esa persona y le vaya muy mal. Se la vio dura David, porque tuvo que enfrentar entonces en una serie de guerras a Absalón. Y su hijo Absalón, como consecuencia, muere también. Muere para que el reinado de David se volviese a levantar, porque su hijo lo estaba enfrentando, porque ya no había hambre solamente y sed de venganza, ya había muerto Amnón, ya Absalón lo había matado, pero ahora quedó entonces hambre de poder. Dos cosas se despertaron en este hijo y las consecuencias funestas. Muere Absalón también.
Entonces, ¿qué pasó? Por el rey callar, por usted callar lo que está pasando en su familia o lo que a lo mejor quizás ya pasó, está en el pasado, usted dice, ay no, pero eso es el pasado. Eso trae consecuencias futuras. Las consecuencias futuras es que entonces pierde, pierde su hijo o su familiar la identidad sexual. Además de que pierde eso, ¿por qué? Porque, porque comienza a confiar en otra persona que ya no es su mamá, que no es su papá, que no es un familiar cercano, porque le crea cierta desconfianza, va y busca a una persona de igual sexo. Entonces cuando pierde pues la identidad sexual. Lo otro que sucede es que no vas a salir ileso de ese asunto. Todo se va a revertir hacia tu persona. Quien va a sufrir las consecuencias, no de manera inmediata, no, sino a futuro, pero bien dolorosa, va a ser usted, por prestarse para eso, para esa sinvergüenzura. No, es tiempo de verdad, de a lo malo llamarlo malo, y a lo bueno bueno, no a lo contrario. Estamos en un tiempo que la gente, bueno, esto ha existido siempre, porque por ello lo estoy citando en la Biblia. Eh, la palabra de Dios dice que vendrán tiempos en que a lo malo le llames bueno y a lo bueno malo. Y empieza esa confusión, inclusive hasta en el pueblo de Dios. Porque ¿quién era David? Un rey elegido por Dios, pero fracasó en el plan familiar. Fracaso total. Es tremendo, es una advertencia, es una alerta. Se está encendiendo la luz de alerta. Del cielo a la tierra viene la voz de Dios a decirte y aconsejarte, hey, lo estás haciendo mal. Abre los ojos, revisa, examina siempre, siempre a tus hijos, con quién andan, qué hacen, con qué familiares los dejas. Siempre las violaciones vienen de manera interna en el núcleo familiar. Eso está comprobado aquí, allá y donde sea. Pero los papás tienen el deber de estar pendiente de sus hijos y no participar y no esconder estos trapos sucios. Quiero que por favor, si estás pasando una situación similar en tu vida, escríbeme, comenta, llama al número de teléfono que dejo allí en pantalla, ven a mi podcast y comienza a hablar de las situaciones que estás viviendo, ven a mi canal, a mi programa, ven, te invito. Por favor, dale like, toca la campanita, suscríbete. Vamos a estar llevando poderosas reflexiones. Tendremos invitados que traten ciertos temas. Y bueno, aquí estamos. Quien habló, la pastora Diona. Estoy muy atenta a leer todos los comentarios. ¿Qué estás pasando? Voy a orar por ti. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, que te saque de cualquier situación adversa que estés viviendo. Gracias.